Bien, hermanos, quiero que me acompañen a Mateo capítulo 11. Aunque se leyó los versículos 25 al 30 para tener una idea, ¿verdad?, de en qué entorno está esta porción, pero estaré hablando de los versículos 28 al 30. El mensaje se titula: Yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Y parece extraño esta porción. Estos versículos se encuentran después de una corta oración de Jesús. Si ustedes notan, los versículos 25 y 26 son una oración, pero fíjense que es una oración corta y no dice en el nombre de Jesús, amén, porque él no iba a decir en el nombre del mismo, sino dice: Padre, sí, Padre, porque así te agradó. Y después de eso el Señor hace unas declaraciones, y específicamente los versículos 28 al 30, porque los versículos 25 a 27 ameritan otra predicación. Pero ya eso yo se la voy a dejar a otra persona. Vivimos en un mundo en donde las personas anhelan encontrar momentos y espacios para descansar. Después de un largo día de trabajo, todos deseamos descansar, pero en ocasiones algunos no pueden hacerlo porque tienen un vecino que para él las 2 de la mañana es lo mismo que el mediodía, no hay ningún problema. Cuando finalmente llegan las esperadas vacaciones, el empleado espera poder disfrutar de su descanso, ya sea en su hogar, en un hotel o en su campito de donde él salió, quizás para la capital o para otro lugar. La gente necesita descansar también de las constantes noticias negativas que invaden el país. Muchos buscan cambiar de trabajo por uno en donde el ambiente laboral sea más saludable, para así descansar de personas groseras y de aquellas que abusan de su poder. Todos necesitamos descansar de algo o de alguien, pero a menudo eso no es completamente posible debido a diferentes factores, tanto factores internos por causa de nosotros mismos o factores externos. Ustedes saben que hay gente que necesita descansar, que quiere descansar, pero que cuando le toca no descansa. Por ejemplo, hay gente que está esperando un día feriado. Sobre todo las mujeres a veces están esperando, las que trabajan fuera de su casa están esperando un día feriado. Y cuando llega el día feriado, oh sorpresa, limpian toda la casa. Y señores, un día rojo usted se agacha a coger una cosa que se le cayó por la mañana y cuando levanta la cabeza es de noche. Se fue el día feriado. Realmente vivimos en un mundo donde el cansancio físico y emocional parece ser lo más común, y tal vez, al igual que yo, usted en alguna ocasión ha experimentado la sensación de que lleva a sus espaldas una mochila pesada, llena de preocupaciones que no cesan, que no se acaban. Y realmente las preocupaciones y los problemas no se acaban. Y la vida se compone de que usted resuelve un problema y aparece otro a resolver. Queridos hermanos y amigos, en un mundo en donde las almas se agitan bajo el peso del pecado, las aflicciones y las vanas promesas de felicidad, las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 11, 28 al 30 resuenan con una dulzura y una autoridad incomparables. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿No es esto un bálsamo para el corazón cansado? Hoy, bajo la luz de la Escritura, veremos cómo Cristo no solo invita, sino que ofrece un reposo verdadero, no pasajero como el que ofrece el mundo, sino eterno. Y cuando se habla de descanso eterno, la gente casi siempre piensa en un cadáver. El asunto es que a nosotros Cristo nos da un descanso que es eterno estando vivos. Porque la gente habla del descanso, ya descansó para siempre. Él es el único que puede liberar al alma del peso que la oprime.
Abramos nuestros corazones para escuchar su voz y encontrar en Él la paz que tanto anhelamos. En este pasaje, Jesús nos ofrece una vida distinta y la invitación de Cristo no es solo para aquellos que no creen, sino también para nosotros los que ya somos sus hijos, que a veces cargamos con preocupaciones y angustias que no necesitamos llevar. Cristo, en el pasaje que voy a compartir en esta noche, hace dos promesas relacionadas con el descanso. Pero para recibir el cumplimiento de esas promesas es necesario cumplir con un requisito sin el cual no podremos experimentar plenamente esas promesas que Él nos hace. Cristo promete: yo os haré descansar. Y en esta noche, en este mensaje, vamos a ver unos llamados imperativos de Jesús, llamados que son órdenes de Jesús, y dos promesas que siguen a esos llamados. Vamos a ver el primer llamado imperativo de Jesús. Está en el versículo 28 de Mateo 11, la primera parte, que dice Él: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descansar. ¿Cuál es el llamado? Él dice: venid a mí. Y fíjese que no es una sugerencia, es un llamado que, aunque puede ser dulce, pero es de manera imperativa. Venid a mí. Esto implica, la expresión venid a mí es avanzar hacia Él, seguirlo a Él. No es a otro, es solo a Jesús. Se trata de su persona, no de un sistema religioso o alguien más. Las personas están dispuestas a seguir a cualquier otro, a seguir un sistema filosófico, un sistema religioso. Pero este llamado, Jesús dice: venid a mí. Jesús demostró su autoridad cuando dijo: venid a mí. Eso demuestra la autoridad de Jesús. ¿Por qué? Porque esta invitación es inimaginable en la mente de alguien que no sea Dios. Solo Dios tiene la autoridad para decir: venid a mí. Ay de los hombres que llaman a la gente a sí mismo en vez de a Jesús. Hermanos, el único que tiene esa autoridad es Dios para decir: vengan a mí. Hoy los políticos dicen: vengan a mí, pero ellos no tienen autoridad. Ellos también necesitan ir a Jesús. Hoy hay predicadores que llaman la atención a ellos. El llamado es a seguir, a ir en pos de Jesús. Venid a mí, dijo Él. Solo a Él, no es a la iglesia. Hay personas que tienen muy buenas intenciones, que a veces le dicen: ven a mi iglesia, cámbiate para mi iglesia. El asunto es que no es la iglesia, no es a un conjunto de doctrina, es a una persona a la que hay que seguir, en pos de la que hay que ir. Es Jesús. ¿Por qué? Usted puede decirle a una persona que se cambie para la iglesia bautista, pero no se va a salvar. El único que tiene la autoridad para llamar a alguien a que le siga hacia sí mismo y tener resultados positivos y de bendición eterna es Jesús. Solo Él. Ahora, note a quién está llamando Jesús aquí. Venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados. Trabajados y cargados. La expresión trabajados es fatigados, cansados, agotados espiritualmente, que han procurado por sus propios medios librarse de sus pecados. Es a los moralistas, a los religiosos, a aquellos que trabajan mucho para ganar la vida eterna, a aquellos que trabajan mucho para ganar el cielo, a aquellos que creen que es por sus propios méritos y sus obras.
a los trabajados. Usted sabe que los moralistas necesitan ir a Jesús. Lo que la gente necesita no es moral. Hay gente que cree que por su buena conducta puede llegar a Dios. No, eso no te acerca a Dios. Los trabajados. ¿Y quiénes son los cargados? Aquellos que están llenos de cargas, los que llevan grandes pesos sobre ellos. Tienen cargas morales y espirituales que procuran quitar de sobre sí, pero no pueden. Los trabajados, los cargados. Hay gente que está cargada. Hay gente que está llevando pesos que no deben estarlos llevando, que los tienen abrumados, que los tienen cansados. Y es bueno notar que este es un llamado para todos los que estén en esa condición. No es para algunos, es para todo el que entienda que está trabajado y cargado. Este llamado de Jesús aquí es un llamado inclusivo, porque hoy la gente le gusta hablar mucho de inclusión, pero la gente habla de inclusión cuando se trata de homosexuales, incluir travestis. Bueno, sí, este es un llamado para los travestis, para todos los gays, para las lesbianas y para los que son muy serios también, para el serio, para el moralista, para el religioso, para el legalista, para el fariseo, para todos los que están trabajados y cargados. ¿Para quién no es este llamado? Bueno, para aquellos que no sienten que están trabajados y cargados, este llamado no es para ellos. Por ejemplo, ¿qué dijo el Señor? Que Él vino a llamar ¿a quién? A pecadores. Él no vino a llamar a justos. Bueno, si tú crees que tú eres justo, el llamado de Dios no es para ti. Si tú entiendes que estás trabajado, cargado en tus delitos, en tus pecados, que espiritualmente, moralmente estás abrumado, que no puedes más, este llamado es para ti. Dice un escritor llamado D.A. Carson, la palabra trabajados implica las cargas que ponemos sobre nosotros mismos. El trabajado en esta porción es alguien que se carga él a sí mismo. Pero el cargado es alguien que implica que lleva sobre sí cargas que otros le han puesto. El trabajado se carga a él mismo. El cargado es el que lleva pesos que otros han puesto sobre él. Usted sabe que nosotros a veces ponemos pesos sobre nosotros. Nosotros nos abrumamos a nosotros mismos. ¿Usted sabía que hay gente que cree que si no sufre no está bien delante de Dios? Hay de todo en el mundo. Pero también nosotros aceptamos que personas pongan sobre nosotros cargas que no debemos llevar. Hace muchos años, cuando yo trabajaba en Esperanza Internacional, todos los lunes se hacía un devocional, se tenía meditación en la palabra de Dios y se oraba. Bueno, una de las compañeras de trabajo en el tiempo de oración, ella aprovechó y mencionó algo. Y el que en ese momento era el superior de nosotros, cuando ella terminó de orar, le preguntó, ¿por qué usted hace eso? Y él dijo, ¿el qué? Usted ha puesto sobre nuestros corazones una carga que ninguno de nosotros debe llevar. Usted nos ha cargado con esa oración que usted hizo. Porque ella mencionó algo que realmente nosotros no debíamos saber. Eso debía saberlo ella y Dios. Hay gente que a veces carga a los demás. El llamado de Jesús, un imperativo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Ahora, ¿cuál es la promesa que encontramos allí? La primera promesa. Y yo os haré descansar. Primero dice, venid a mí. Y ahora dice, y yo os haré descansar. Yo los voy a hacer descansar a ustedes. Yo, al que ustedes deben acudir. Jesús promete dar descanso de los trabajos y las cargas espirituales que por tus propios medios o los medios humanos tú no te puedes quitar.
Pero no solo es descanso de tus esfuerzos personales. Y quiero que noten, porque esta palabra en castellano aparece 2 veces en esta porción del 28 al 30. Pero en este versículo 28, la palabra descanso, descansar, significa cesar de hacer algo, pero para tomar un descanso con refrigerio. O sea, no simplemente es cesar de hacer algo, sino de tomar también fresco, recibir un refrigerio. Y eso recuerda Hechos 3:19, que dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Este descansar, este descanso que Jesús promete aquí, no solo es que Él te va a quitar las cargas de sobre ti, que ese trabajo tan pesado Él lo va a quitar de sobre ti, sino que te va a dar fresco. Esa es la idea de descanso en este versículo 28. La invitación que Cristo extendió a la gente de Israel en su generación se extiende a nosotros hoy también. Cristo te ofrece descanso. El descanso que Jesús ofrece es polifacético. Incluye paz con Dios, liberación de la culpa por el pecado, renovación del propósito para el cual Dios nos creó, que es para su honra y su gloria, y continuo refrigerio espiritual. Yo les decía que hace 45 años que por la gracia del Señor creí en Él. Sí he tenido problemas, pero hermano, yo no cambio estos 45 años por ninguna otra vida. Porque aún en medio de los problemas, yo he sabido que el Señor está conmigo, y esa certeza es suficiente agua fresca. El Señor liberta, da descanso. No es una relajación física, es un descanso profundo y transformador para el alma. El descanso que Jesús te quiere dar no solo es quitar de sobre ti peso, trabajo, cargas, sino transformarte. Toda la vida cristiana se trata de transformación, de renovación, y eso es lo que el Señor quiere hacer. No solo quitarte ese trabajo, ese peso, sino hacer de ti alguien nuevo. Ahora, en el versículo 29, nosotros encontramos un segundo llamado del Señor. En el 28 encontramos: venid a mí. Y está la promesa: y yo os haré descansar. En este versículo 29 también hay un llamado de parte del Señor, y también hay promesa. ¿Qué dice ese versículo 29? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Hay 2 llamados: llevad mi yugo sobre vosotros, y el otro es aprended de mí. ¿Qué es un yugo? Bueno, la mayoría sabe lo que es un yugo. De hecho, aquí se tuvo un estudio que se mencionó el yugo. Un yugo es una barra o un marco de madera mediante el cual se unen 2 animales por la cabeza o el cuello para que trabajen juntos. Pero también, aunque usted no lo crea, el yugo es un dispositivo parecido al que se le pone a los animales, pero que antes se colocaba en el cuello de una persona que era derrotada en batalla. Se le ponía un yugo, cadenas, y toda esa gente que eran llevados prisioneros iban con las manos y el cuello puesto en un tablón y encadenados, iban así. Pero también antes se usaba lo que se llamaba la picota pública. Cuando alguien cometía algún delito, se le llevaba al parque, se le ponía un yugo y se tenían tomates podridos y huevos podridos
para que todo el que pasara le diera un tomatazo o le diera con el huevo a la persona que tenían con el yugo. Y cuando pasaba el día ya había cumplido su pena y lo soltaban. Se iba para su casa, imagínese usted, avergonzado, lleno de huevo podrido y de tomate podrido. Bueno, ese es un yugo también. Se ponían las manos y el cuello. Pero el Señor está pidiendo: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Usted entiende lo que está pidiendo el Señor? Lo que Él está diciendo que la persona debe tomar sobre sí. Este es un llamado a someterse a la autoridad y gobierno de Jesús. La idea es tomar y levantar el yugo de Jesús y ponerlo en tu cuello de tal manera que te doble hacia el suelo. Es un sometimiento total a Cristo. Y note que aquí dice el versículo: llevad mi yugo sobre vosotros. Es que tú lo lleves. Es que tú te lo pongas y lo lleves. Hermanos, hay un problema. Es nuevo y no tanto. Es la persona que dice: Jesucristo es mi Salvador, pero todavía no es mi Señor. Él no se ha sometido al señorío de Cristo. El problema es que Cristo nunca deja de ser el Señor. Y es imposible creer en Cristo como Salvador y no como Señor también. O se cree en Cristo de manera total o no se cree nada en Cristo. Él dice: vengan a mí los trabajados, los cargados, yo los voy a hacer descansar. Pero Él aquí también está haciendo un llamado a someterse a Él, a su autoridad, a su señorío. Esto no es: soy salvo, tengo seguridad de vida eterna y ahora a vivir como me parece. No, eso es incongruente con un cristiano. El llamado de Jesús: ok, yo te quito las cargas, quito el trabajo de sobre tus hombros, te doy descanso, pero tienes que ponerte mi yugo. Usted ve, parece una contradicción. De acuerdo con el escritor Adam Clarke, los judíos comúnmente usaban la idea de yugo para expresar la obligación de uno con Dios. Oiga, todos los yugos que mencionaban los judíos: estaba el yugo del reino de Dios, el yugo de la ley, el yugo del mandato, el yugo del arrepentimiento, el yugo de la fe, el yugo en general para con Dios. Los judíos hablaban de yugo para todo. Sin embargo, Jesús en este pasaje lo pone más fácil. Olvídense de los otros yugos y lleven solo el mío sobre ustedes. Todos esos yugos que decían los judíos, quítense esos y es el mío el que van a llevar, para ponerlo más sencillo. El mundo quiere poner muchos yugos. De hecho, el diablo y el mundo tienen al ser humano enyugado. Pero Jesús dice: yo te quito el trabajo, te quito la carga, pero te pongo el mío. Vamos a simplificarlos. El mundo lleva muchos yugos. Solo se necesita el de Cristo. Solo el de Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros. Ese es el segundo llamado de Jesús. Pero en este versículo 29 encontramos otro llamado de Jesús. Es un llamado imperativo. Y aprended de mí. El yugo habla de la autoridad, del sometimiento a Cristo, de la unión con Cristo. Pero aquí hay otro: aprended de mí. Cristo es el maestro por excelencia. No solo es teoría, su vida es un ejemplo para sus discípulos. Jesús dice que se dejen enseñar por Él, que vivió lo que predicó, todo lo contrario de los fariseos, que enseñaban una cosa y hacían otra. Que dice Mateo 23, 1 al 5, el Señor le dijo que los fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés, pero decían una cosa y hacían otra.
y ponían sobre la gente cargas que ellos no llevaban. O sea, los fariseos eran una contradicción andante. Hagan esto ustedes, pero nosotros no. Cristo dice, aprendan de mí que lo que yo enseño ya yo lo vivo. Eso es lo que Él dice. Y aquí este versículo 29 habla de dos características del Señor, dos cualidades que Él mostraba en su vida diaria. Él dice, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Está diciendo, mire, llévense de mí. No solo yo soy el que da descanso. Ustedes deben someterse a mi autoridad, a mi señorío, y deben tenerme a mí como el maestro, no como un maestro, el maestro. Aprendan de mí, sean mis discípulos, porque ya yo vivo lo que predico. Yo soy manso y humilde de corazón. Y recuerde, manso no es lo mismo que menso. Se parece, pero hay una letra de diferencia y un mundo de diferencia entre una letra y otra. Ya yo vivo lo que predico. Y precisamente la palabra cristiano habla de alguien que sigue a Cristo, que aprende de Cristo y que procura parecerse a Cristo. Un cristiano es un discípulo de Cristo. Si usted no está aprendiendo de Cristo, hay que ver de quién usted está aprendiendo. El que no aprende de Cristo, aprende del enemigo de Cristo, aprende del contrario, del diablo. O Cristo es su maestro o es Satanás. Ahí no hay término medio. No, pero que no me diga eso. Tengo que decírtelo por tu bien. Cristo dice, venid a mí, tomad mi yugo, aprended de mí, no de otro. Yo estoy predicando aquí en esta noche, pero yo tengo que predicar las palabras de Cristo. Si yo predico las mías, o porque la iglesia lo enseña, yo no estoy enseñando a Cristo. El centro de toda predicación, el centro de toda enseñanza en la iglesia es Cristo. Cristo es el sujeto y nosotros somos, si acaso, el predicado. Y a veces ni siquiera llegamos al núcleo del predicado. Cristo es el sujeto y es el núcleo del sujeto. Una clasecita de lenguaje también. Deberían de darme un refrigerio cuando yo acabe. Hemos visto 3 llamados imperativos de Jesús. Son llamados que están en forma de orden. Vimos una promesa, que Él da descanso. Pero aquí en este versículo hay otra promesa que se parece. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. En el 28 dice, yo les haré descansar, dice Cristo. Y ahora dice, y hallaréis. Van a encontrar descanso para vuestras almas. Porque el descanso es una consecuencia de venir a Cristo, de tomar el yugo de Cristo y de aprender de Cristo. El descanso es una consecuencia. Cristo promete que todo el que se somete a Él encuentra, descubre y tendrá por fin éxito en conseguir el verdadero descanso, alivio, reposo para su alma, para su corazón. No tendrá tensiones y preocupaciones. Miren, hermanos, noten la palabra que en el 28 se tradujo descanso y en el 29 son 2 palabras diferentes en el original griego, aunque vienen de la misma raíz. Pero en el versículo 28 la palabra descanso significa cesar de hacer algo, pero para tener un refrigerio. Pero la palabra descanso aquí en el 29 es dejar de hacer algo para tener alivio,
reposo, tener ausencia de tensiones y preocupaciones. Son dos cosas diferentes, aunque la palabra tiene la misma raíz. Uno de los grandes problemas que está aquejando al mundo es el estrés. ¿Usted sabía que cuando alguien se somete a Cristo, acude a Cristo, al yugo de Cristo y aprende de Cristo, vive una vida sin estrés? En televisión hay un programa que se llama Cero Estrés. El problema, los cristianos nos estresamos, los cristianos nos deprimimos y a los cristianos también les da ansiedad. Pero usted sabe cuándo sucede eso, cuando quitamos los ojos de Jesús. Cuando los quitamos de Jesús. Y usted sabe cuándo pasa eso, que el cristiano quita los ojos de Jesús, muchas veces al día. Todos. Por eso necesitamos predicarnos el Evangelio todos los días. Todos los días. Jesús describía el regalo para sus seguidores, para quienes creen en Él, como descanso para sus almas. Este regalo incomparable, poderoso y profundo debería de ser considerado como patrimonio de aquellos que vienen a Jesús y son sus seguidores. Los seguidores de Jesús deberían de pensar que algo está mal si no experimenta descanso para sus almas. Hermano, cuando tú y yo no estamos experimentando descanso en Cristo, tenemos que revisarnos. Algo no anda bien. Algo no anda bien. Y los amigos, todo anda mal. Todo anda mal. Y en el versículo 30, nosotros tenemos dos declaraciones que parecen contradictorias, pero que son tranquilizadoras, pero son dos declaraciones raras. ¿Qué dice el versículo 30? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él te dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Pero en el 30 te dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí viene una paradoja. Una paradoja es cuando algo parece contrario a lo que uno quiere decir. Cristo habla de dar descanso a los que acuden a Él y toman su yugo. Parece una paradoja. ¿Cómo alguien que lleva un yugo va a descansar? Pero el yugo se asocia a trabajo, a algo pesado, algo molesto. Pero ¿por qué Cristo dice, llevad mi yugo sobre vosotros? Bueno, el yugo, Él dice, mi yugo es ¿qué? Fácil. La palabra fácil aquí significa suave, blando, agradable, de mejor calidad. El mundo somete a la persona a un yugo áspero, duro, de mala calidad. Este mundo es duro, es áspero. El yugo del mundo hace daño, pero el de Jesús trae bendición espiritual, da descanso al alma. Da descanso. Por eso Él dice, mi yugo es fácil, mi yugo es bueno, mi yugo es suave, es blando, no hace daño. El del mundo sí. Pero ¿qué dice Él? Y ligera mi carga. Pero es una carga. Pero Él dice que la de Él es ligera. El peso del mundo es grande, degradante, sin provecho. Pero el que Cristo ofrece es pequeño, es liviano, tiene como provecho descanso para tu alma. Parece una contradicción, ¿verdad que sí? Un peso que da descanso. Pero ese es el ofrecimiento de Jesús. El mundo destruye. La gente cae bajo el peso del mundo, el peso del pecado. Pero Cristo dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. La de Jesús no es una carga pesada y abrumadora, sino más bien un compromiso que cuando es aceptado con un corazón humilde, trae alivio y descanso. Su yugo es fácil, su carga es ligera porque Él la lleva con nosotros. Llevar la carga a nosotros podría ser insoportable, pero con Jesús es fácil
y ligera. Ese es el problema, que nosotros a veces queremos hacer el trabajo de Cristo. Su yugo es fácil, su carga es ligera, porque Él la lleva con nosotros. El problema es que nosotros a veces se la queremos quitar de su mano. Este no es un llamado a una vida perezosa o indulgente. Hay un yugo para soportar y cargas para llevar. Sin embargo, en Jesús y con Jesús son fáciles y ligeros. Un escritor de apellido Franz dijo: el yugo de Jesús es fácil, no porque sus mandatos son ligeros, sino porque representa entrar a una relación de discípulo con Él. De eso es que habla Jesús. Si tu yugo es difícil y tu carga es pesada, entonces se puede decir que no es el yugo de Jesús, ni es la carga de Jesús. Tú no le estás permitiendo que lo cargue contigo. Jesús lo dijo de una manera simple: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si tú dices que eres cristiano y para ti el cristianismo es algo pesado, entonces no es el cristianismo de Jesús. Es algo parecido al cristianismo, es un invento, es una imitación. Yo realmente no puedo usar, yo dejé de usar reloj de metal hace muchísimo tiempo, hasta que me regalaron este, porque yo no puedo usar relojes carabelitas, porque mi sudor los oxida y me irrita la piel. Bueno, si a ti te irrita tu cristianismo, posiblemente es carabelita, no es el original. Quizá es el cristianismo que tú lo compraste en Temu. Es un cristianismo chino, no es original. Hermanos y amigos, la aplicación para ti, para mí, hoy es urgente, es directa. Debes examinar tu descanso. ¿De qué manera estás buscando descanso? ¿Lo estás buscando en el entretenimiento? ¿En las relaciones? Usted sabe que hay gente que confía que si consigue una buena esposa va a descansar, o que si consigue un buen marido va a descansar. Pregúntale a los casados si eso es verdad. Pregúntale a Blanca si después que ella se casó conmigo ha descansado. El matrimonio es ligero en Cristo, pero el matrimonio per se no da descanso. Si tú estás buscando casarte para descansar, estás agregando un problema, porque estás llevando tus problemas al matrimonio. ¿Estás buscando descanso en una religión vacía? Si no estás descansando en Cristo, estás cargando un yugo que nunca podrás llevar. Y de hecho, si no estás descansando en Cristo, tienes un ídolo en tu corazón, tienes un ídolo en tu vida. Debes evaluar tu disposición a someterte al yugo de Cristo, porque muchos quieren el descanso sin el yugo. Quieren alivio sin la obediencia a Cristo. Pero Cristo nos dice que su yugo es fácil porque Él está con nosotros, no porque no haya demandas. La vida cristiana tiene demandas. Su gracia no anula su autoridad, simplemente la hace amable y deseable. Parece una contradicción. Debes aprender del corazón de Cristo. Cristo dice que es manso y humilde. ¿Estamos aprendiendo de Él? ¿Tú estás aprendiendo de Cristo? ¿Se refleja ese aprendizaje en nuestra actitud, en nuestro trato con los demás, en la manera en que enfrentamos la vida? ¿Estamos mostrando que aprendemos de Cristo? ¿O lo que se ve en tu vida y la mía es impiedad o rebeldía? Debes hacer un llamado a tu alma. Cristo está haciendo en esta noche un llamado a tu alma. Haz ese llamado tuyo. Tómalo para ti. Porque antes de yo pararme aquí y orando por este mensaje, yo tomé este mensaje para mí.
y yo lo oré para que Cristo lo aplicara a mi vida. Entonces, esta noche también aplícalo a tu vida. No salgas de este lugar sin preguntarte seriamente: ¿he venido a Cristo realmente? ¿He hallado descanso en Él? Porque si no estás en Cristo, estás fuera del único lugar donde el alma puede respirar. El alma solo puede tener vida eterna, verdadera vida en Cristo. Cristo está haciendo un llamado hoy a tu vida. ¿Qué tú vas a responder? Amados hermanos y amigos, esta invitación de nuestro Señor Jesucristo no es una opción más entre tantas, no es una voz entre muchas, es la voz del Salvador, del Rey, del único que puede darnos descanso verdadero, el único que tiene autoridad para decir: yo os haré descansar. Muchos de nosotros estamos cansados. No me refiero solo al cansancio físico, sino a ese peso del alma que se arrastra día tras día. La culpa por el pecado, ansiedad, miedo, incertidumbre. Cristo no nos dice: resuélvelo primero y luego ven a mí. No, Él dice: ven a mí, tal como estás. El descanso lo doy yo. Hay gente que primero quieren descansar y entonces venir a Cristo. Ese es el trabajo de Cristo, dar descanso. Y es en ese venir a Cristo, no en una religión vacía, no en un esfuerzo humano, no en un legalismo muerto, que encontramos descanso. Porque el descanso del alma no es simplemente ausencia de problemas, sino la presencia de Cristo en medio de ellos. Óigame, el descanso no es que no vamos a tener problemas. Ese es un evangelismo falso. Hay gente que sale a predicar el evangelio y le dice: ven a Cristo que se van a resolver todos tus problemas. No, la bendición, el descanso está que Cristo está contigo en medio de los problemas. Cristo te sostiene en medio de los problemas. Cristo te da dirección, Cristo te da poder, Cristo te da sabiduría. La vida cristiana no es un llamado a vivir sin problemas. De hecho, Dios usa los problemas para formar el carácter de los que han venido a Cristo. ¿Qué pide Cristo? Llevad mi yugo. Él no promete una vida sin cargas, pero sí una vida en compañía de aquel que ya cargó con lo más pesado: tu pecado. Tu pecado. Él es manso y humilde de corazón. No nos impone un yugo que no puede ser llevado. Él camina con nosotros. Su yugo es fácil porque su gracia capacita, su amor sostiene y su espíritu fortalece. Mi oración, hermanos y amigos, es que ninguno salga de aquí esta noche sin haber oído la voz del Maestro. Ven a Cristo. Y esto no es solo un mensaje evangelístico, esto es un mensaje para cristianos que pueden estar aquí cargados porque han quitado los ojos de Jesús. Ven a Cristo, no postergues más. El descanso que tu alma anhela y necesita no se encuentra en el dinero, en el éxito, ni siquiera en la religión. El verdadero descanso se encuentra solo en Cristo. Y Él...